esta ciudad contaminada que nos hunde en un abismo, huele a porro en los zaguanes y nos crea un laberinto. Estrellado el pavimento con chapitas de colores y asignadas porquerías, se disputan los cordones. Un chabón te ofrece merca en un bar de Plaza Flores, como queriendo salvarte de todo tu mal de amores. Suena, suena, vitrolita, sigue escupiendo mentiras, síguenos subestimando mientras este mundo gira. De Gardel siempre comentan, parece de otro planeta, poco y nada de Lito Nevia y menos del flaco Spinetta. Si te subes a un colectivo, alguien te vende la vida, como en el mejor mercado vale su mercadería. Llena, llena de afiches, las paredes anunciando, vótenlo a este fulano, él puede tal vez salvarnos. Suena, suena, vitrolita, sigue escupiendo mentiras, síguenos subestimando mientras este mundo gira. En los barrios se disputan heavy metal, los redondos, mientras en la Recoleta Soda Estéreo de quilombos. Gira, gira la mentira como Roxy por las calles y siento tanta impotencia por saberme tan cobarde. Teniendo tanta riqueza, no puedo entender, paisano, cómo hay tanta pobreza en este país, hermano. Suena, suena, vitrolita, sigue escupiendo mentiras, síguenos subestimando mientras este mundo gira. Venimos de las provincias a vivir amontonados, dejando nuestras familias en busca de nuevos mangos. Golpeando puertas y portones llevo más de 20 años, me está yendo la vida como las hojas de un árbol. Te dicen joven poeta después de 50 años y te pasaste la vida escribiendo y esperando. Suena, suena, vitrolita, sigue escupiendo mentiras, síguenos subestimando mientras este mundo gira. Suena, suena, vitrolita, sigue escupiendo mentiras, síguenos subestimando mientras este mundo gira.
¿Cómo quedó la cosa ayer en el debate anoche? ¿Fue muy cansador el debate, Gaby? Fue bueno. ¿Vos sos así? No, yo igual la vi bien a Gabriela, la vi bien, la vi sólida. Correcta, sólida. Yo te diría lo siguiente, Carlos, hace mucho tiempo que la ciudad estaba gobernada por un solo espacio político en el cual, digamos, vos estuviste, o por lo menos en el cual estás involucrado, y ese espacio político era el que desfinanció la inversión. No. Bueno. ¿Dónde? ¿Con quién estuve involucrado yo? ¿Con De la Rúa? ¿Con quién? No. Yo, con Ibarra, con Telma, yo no tuve nada que ver con las gestiones de ninguno de esos gobiernos que hubo hasta aquí. Bueno, no me pongas a mí responsabilidades que no me corresponden. De los espacios políticos, yo tomé contacto con Ibarra en el 2007. Antes no tuve ninguna relación política. No, yo igual la vi bien a Gabriela, la vi bien, la vi sólida. Correcta, sólida, defendiendo con ahíncos su gestión. A propósito, para Michetti, ¿cómo es posible que se le siga dando autorización a los 54 prostíbulos que tiene la ciudad de Buenos Aires? Bueno, comenzamos los 12 minutos. De lo que hemos hablado en un comienzo, surgen como tres cosas que me parece que sí o sí tenemos que hacer, y me parece que algunos de nosotros estamos... la trata y los 54 prostíbulos. Sí, ahora vamos a eso, pero la verdad es que me sentí bien, creo que hay que hacer proyectos, tirar para adelante. Y decime, Gabriela, 2 proyectos concretos que tenga para la Cámara de Diputados. Mira, sería una tontería, me parece, una falsedad que yo te dijera, tengo 2 proyectos concretos para presentar. No, pero no porque obviamente te puedo nombrar millones de cosas que se me ocurren. Hay que hacer proyectos, tirar para adelante. Tienen recursos a disposición como para, si quieren, instalar ideas, instalar proyectos, y tampoco la aprovechan. Bueno, Gabriela creo que ha hecho una muy buena campaña en la cual ha intentado sistemáticamente hablar de sus propuestas, de su vocación. Una cosa, la verdad, Gabriela, recién veíamos al final del primer video, no sé si lo viste. Ley, algo pero vos le preguntás, ¿pretensiones bajar a cuánto? ¿Y cómo se cubren? Y titubea. ¿Vos bajarías las retenciones? ¿Bajaría las retenciones? ¿A cuánto? No, la verdad, no te puedo decir hoy lo que a mí me parece que debe ser el... Vos le preguntás, ¿pretensiones bajar a cuánto? ¿Y cómo se cubren? Y titubea. No te puedo decir hoy lo que a mí me parece que debe ser el monto exacto, la tasa exacta de las retenciones, porque además esto, digamos, puede variar de acuerdo a la situación del contexto económico que se da incluso cada año, ¿sí? Y además no soy... ¿Crees, Pablo, que está como sobredimensionada tal vez la figura de Michetti? Porque en varios debates hace agua, o varias preguntas puntuales de gestión y de proyectos hace agua, ¿no? Sí, está muy sobredimensionada, mucho. ¿Dónde termina la línea H? La H termina HFGHI. ¿En qué estación termina la línea H? La línea I. ¿Cuánto cuesta el boleto más barato de colectivo? No lo sé porque no viajo en colectivo yo. ¿Leche tomás? Sí. ¿Cuánto cuesta el litro de leche? Leche tampoco, el precio del litro de leche. Llega a su casa, abre la heladera y se da cuenta de que tiene que ir al supermercado. Otra vez. Y cuando va a pagar, se vuelve a sentir mal. ¿Y el pan? El pan comemos todos. Tampoco es el precio del pan. Estoy harto de que me griten, de que me maltraten, de que me mientan todo el tiempo. Che, realmente lamentable. Lamentable. No saben cuánto sale un litro de leche, cuánto vale el colectivo, trabajan con eso, tienen que mejorarlo. Un ciudadano como, pues, si yo no viajo hace 10 años en colectivo, puedo no saber cuánto vale el colectivo, puedo no saber. Ahora, si yo trabajo para la gente eso, y soy político y se supone que yo debo mejorar eso, no puede ser que no sepan. Claro que sí, exacto. Es mucho no saber eso. Está bien, pero... Me parece, ¿no? Y más que nada, cuando vos también te participás de las decisiones políticas, cuando tenés que otorgar subsidios, por ejemplo, de transporte público, o sea, tenés que saber de lo que estás hablando. ¿Cuánto vale el tren entonces? Bueno, ¿vale 60 centavos o vale 5 pesos con 10? Tienen que saberlo. Es una suerte de esperanza blanca de la ciudad, digamos, ¿no es cierto? Está muy sobredimensionada, mucho. Es una buena imagen bien construida, la discapacidad, por supuesto, también la ha sabido construir como un dato a favor. Yo adoro a mi ciudad, con esos pozos y baches, con sus piquetes y escraches, igual, a ver, es lo más. Pero lo que es cierto que
que no hay espacio para no hacer más que payasadas. Que payasadas. Y la verdad que a mí, cuando veo que estas construcciones muy sesgadas por los modelos publicitarios, uno le escucha a Michetti, dice 10 frases seguidas, que se la dice algún publicista, cuando la sacan del eje, le dicen alguna idea, algún proyecto, silencio. Yo quiero a mi ciudad y que Francisco también lo quiera y que no lo deje afuera a Felipito Sola. A ver, digamos, se acabó. Lo que hay es un marco de oro con esta foto. Porque esto no lo inventa Heller. Acá dice, Prat Gay reclama que se pida otra vez asistencia al Fondo Monetario que nos devuelvan los 10.000 millones que pagamos antes de tiempo. No cambies el foco. Alfonso, pregunta de economía. México ya pidió y obtuvo un préstamo del Fondo Monetario bajo este nuevo esquema. Colombia lo solicitó, todavía no se lo dieron. ¿Consideras que Argentina debería seguir ese camino? Yo creo que sería la forma más inteligente de atravesar esta crisis, ¿no? Que nos devuelvan los 10.000 millones que pagamos antes de tiempo. No cambies el foco. Prat Gay presentó el plan de la coalición cívica contra la crisis. Volver al fondo. Si hacemos las cosas medianamente bien, podemos tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo del fondo, que nos permita atravesar esta crisis sin la locura de este gobierno. No te genera ningún ruido todo lo que sucedió, me parece no tiene demasiado sentido recordar entre Argentina y el Fondo Monetario. Yo lamento también que recordarle a Prat Gay que en el 2001 era funcionario del Banco Central y funcionario de la banca Morgan cuando se llevaban los ahorros de nuestros ahorristas y vecinos. Si yo soy presidente, muchas personas valiosas de izquierda van a ocupar lugares, como en derechos humanos, así como gente seria, no de izquierda, va a ocupar el Banco Central. La verdad es que yo no pienso en términos de derecha e izquierda. Para la derecha nunca va a haber proyecto. ¿Saben cuál es el único proyecto de la derecha? Echar 1 millón de personas, tener banca offshore, dolarizar la esclavitud. Presentó el plan de la coalición cívica contra la crisis. Volver al fondo. Volver a tener déficit fiscal para volver al fondo. Absolutamente. Yo digo, prefiero recurrir a organismos multilaterales de crédito y no quebrar la producción y el campo y el interior de la Argentina. Esto se verá en poco. Ahora, Carrió, con el respeto que me merece su asesor económico, yo creo que si uno desfinancia totalmente al Estado, eliminando las retenciones, ir al Fondo Monetario, la historia muestra que el Fondo Monetario termina quebrando la producción en Argentina. A ver, o las condiciones que pone el Fondo Monetario significan quebrar la producción. Primero hay dos fondos, ¿eh? Una cosa es el fondo antes de la crisis mundial y otra ahora. Son todo lo mismo, el Fondo Monetario. Bueno, la verdad es que yo con prejuicios no puedo contestar. Bueno, hay una fuerza que nace siendo transgresora. Lilita, uno recuerda cómo revoleaba carpetas en el 2001, cómo se opuso al Pacto de Olivos, y de repente tiene como candidatos de su fuerza a dirigentes de sectores agropecuarios, algunos de ellos sectores agropecuarios bastante concentrados, y otros de lo que esquemáticamente se denomina la patria financiera como Prat Gay. Entonces uno dice, bueno, era una fuerza transgresora, políticamente incorrecta, y ahora toda la derecha está ahí. El gobierno, mientras tanto, está ayudando a 1.493 empresas, de las cuales 1.436 son pymes, con 50.894 trabajadores. Qué escándalo que el gobierno tenga que subsidiar a la quebrada General Motors en la Argentina. La verdad es una vergüenza. No es un escándalo. Cuando hay miles de pequeñas empresas y de pymes que tienen que caer en las tasas usurarias. Ni siquiera lo escuchaste. Tasas de 25 al 34% de descubierto. Mentira. No, la verdad, traigamos el discurso a la realidad, porque si agarramos la guitarra cada uno, 1.400 hacemos un concierto. Empresas donde su personal está siendo subsidiado para que no se pierdan los empleos. Más de 600 Hoy está en los diarios los subsidios escandalosos a los grandes grupos. La mayor parte de ellos va a Molinos, a Aluar, a hoy está en los diarios. Lo sorprendente, Alabarces, es que los lectores de La Nación dan a Pino como ganador
los lectores de perfil, los oyentes de las radios más importantes. Y Pino hace una observación allí que es muy sorprendente también. Dice, lo dicen los medios. Por lo cual Pino le cree a los medios. Hoy está en los diarios. Atechín, por favor. Siguen repartiendo más de 40.000 millones de pesos a los grandes grupos económicos. Yo lamento que de grande te hayas hecho mentiroso. No es verdad lo que decís. No es verdad lo que decís. No es verdad Carlos lo que decís. Heller, no te sabía grosero. No es verdad lo que decís, pero yo no te puedo permitir que vos digas una cosa que no es cierta. Lisa y llanamente ¿se dan no es cuenta lo que es no cierto. tener estadística confiable? Cada uno tiene su verdad. No, la verdad, el gobierno que fue capaz de modificar y manipular los índices del INDEC, que le sirve a los trabajadores para defender su poder adquisitivo de todos los industriales, lo que le falta es modificar el servicio meteorológico. Esto es un escándalo. No hay credibilidad en la Argentina. Son fuerzas progresistas que tienen mucho más empeño en pelearse entre sí que contra el verdadero enemigo. ¿Viste? Me parece que es desperdiciar pólvora en chimango. Ya no va a haber debate de los candidatos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros el debate los damos todos los días con lo que hacemos. No, Los demás critican, hablan. Pero La gente nos conoce, saben lo que... No va a haber debate. Pero mirá, lo que pasa es que enfrentarte a candidatos que están diciendo desde hace no sé cuánto, tengo un plan, o se vio inclusive en el debate capital, el único que habló de cosas concretas fue Heller. Bueno, si hubiera debate, es una buena oportunidad para preguntarle el plan a de Narváez, digo, si ustedes se prestarán al debate. Se lo venimos preguntando, que decir que ya viene la selección y todavía... Pino Solanas habló de cosas concretas. O su trabajo legislativo no demuestra ni tampoco ahí su plan. Es decir, bueno, hay proyectos que han marcado un plan de seguridad o cómo defender el empleo. Nada, por eso la gente es muy importante que está atenta estos últimos días y especialmente esperemos que se vuelque a lo previsible, a lo confiable, a lo seguro, a lo que venimos demostrando cómo se hacen las cosas y nos hacemos cargo, ¿no?, de los problemas profundos de la provincia. Bienvenidos todos los juicios fundados en una crítica científica. En cuanto a los prejuicios de la llamada opinión pública, a la que nunca he hecho concesiones, será mi divisa, como siempre, la del gran Florentino. Segui il tuo curso e lascia dir la gente. Sigue tu camino y deja que la gente hable. Karl Marx, en el prólogo de El Capital, siglo XXI. Tomo 1, volumen 1, España, publicación de 1996.
mis pobres, que si mi pueblo trabaja no va a haber crimen ni horrores, que si mi pueblo trabaja no va a haber crimen ni horrores. Dame escuela pa' los pibes, buen salario al que es docente, que donde mi pueblo estudie no va a haber crimen ni muerte, que donde mi pueblo estudie no va a haber crimen ni muerte. Da lo justo al que trabaja, da lo suyo al jubilado, que cuando mi pueblo come no hay futuro desquiciado, que cuando mi pueblo come no hay futuro desquiciado. Dame pan para mi gente, da laburo pa' mis pobres, que si mi pueblo trabaja no va a haber crimen ni horrores, que si mi pueblo trabaja no va a haber crimen ni horrores. Gasta más en hospitales, paga más a los doctores, que cuando mi pueblo sane no va a haber crimen ni horrores, que cuando mi pueblo sane no va a haber crimen ni horrores. Da trabajo al inmigrante, da progreso al provinciano, que donde hay pan y trabajo somos todos como hermanos, que donde hay pan y trabajo somos todos como hermanos. Dame pan para mi gente, da laburo pa' mis pobres, que si mi pueblo trabaja no va a haber crimen ni horrores, que si mi pueblo trabaja no va a haber crimen ni horrores, que si mi pueblo trabaja no va a haber crimen ni horrores. Solo basta con saber leer, por difícil que parezca. Michel Foucault, 1926-1984, filósofo francés. Solo basta con saber leer, por difícil que parezca. Retazos. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Y seguimos en la mañana, 7:23, a todo ritmo, al levantarse, está fresco, 4 muertos. El asesinato que mañana u hoy puede tocar a la puerta de su casa. La inflación para esta tarde puede ser del 40% y volverían los patacones. Caos financiero, dólar a 9 pesos, es lo que se dice en la City. Confiscaciones de tipo comunista a todas las cuentas bancarias. Congelamiento de sueldos, saqueos para el mediodía. Eso es lo que se comenta para hoy. Otro muerto nos informan y seguimos a todo ritmo acompañándolo en este día mientras se levante y nosotros lo informamos con el mejor panorama de noticias que usted no necesita pero consume para enfurecer, para quemarse los nervios y estallar en un hartazgo que lo lleva a la depresión y a la furia. 7:24 adelante entonces con toda la información de lo que pasa en este país de mierda. Todo mal y todo cada vez peor. Vamos a Carlos Alberto Ortiga desde el móvil en el puente Pueyrredón, donde quizás haya un piquete hoy que puede cagarnos la vida como todos los días. Carlos. Así es, caos en el tránsito.
un piquete de la agrupación de extrema izquierda de jubilados extremistas que pese a que declararon solo estar en protestas, claro, que tienen como idea cortar el puente Pueyrredón durante 8 meses y descuartizar a todos los ciudadanos cuyo apellido empiece con la letra P. Atención, la gente llamada Pérez o Petinari. Y bueno, esto en un país en serio no pasaría. 7:27 de la mañana. Y leemos acá el Wall Street Journal, un diario muy serio, de un país muy serio, que comenta esta mañana que las perspectivas económicas para la Argentina son, dice acá, nefastas, desastrosas y calamitosas, y que de no corregirse ciertas variables en el mediano plazo, la semana que viene nos van a medir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. Cogidos y muertos es el título del comentario. Para pensar, ¿eh? La verdad que es una vergüenza, Pino. Un cineasta de la altura y de la calidad como usted estuvo en una campaña que lo defenestraron a Carlos Menem en su mejor momento, cuando era otra época, otro tipo de gobierno, con el tema de la corrupción, con el tema de esto. Desinformado. Usted arrancó un hombre grande como la campaña de defenestración. ¿De Menem? De Menem por corrupción, porque donde crecía Menem no crecía más el pasto. Todas las fuerzas que tengo las pondré para juzgar a Menem como un mayor traidor a la Argentina. Ahora, pero en su ahora y antes, no, ahora y antes, ahora y antes, adiós querido. Al cine, el Pino, siga con el cine que va a andar bien. Es duro meterse en la política, ¿eh? No, pero que todavía exista gente que defienda a Menem. El juego de la confrontación de dos proyectos que nosotros venimos denunciando a lo largo de toda esta campaña está facilitado por algunas declaraciones que ayer hizo el jefe de gobierno de la ciudad. Este desquicio de gasto público que tenemos hoy, hasta que enderecemos el gasto público, no sigamos cometiendo atrocidades como gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener Aerolíneas Argentinas cuando lo sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. Eso es consenso de Washington, eso es volver a los 90. Carlos Menem. Y un reconstructor del país. Lo que es bueno para Argentina es bueno para este gobierno. Y la privatización de Aerolíneas Argentinas es bueno para el país. Con respecto a cómo fue la privatización de Aerolíneas Argentinas, por supuesto que fue una de las peores privatizaciones. Eso fue reconocido incluso por el propio gobierno anterior. La Aerolíneas Argentinas que hoy opera Iberia es una empresa mucho mejor manejada, sin duda, que como había sido manejada Aerolíneas Argentinas durante todo el periodo en que estuvo en manos del Estado. Por supuesto que fue una de las peores privatizaciones. Y la privatización de Aerolíneas Argentinas es bueno para el país. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. En la caída del muro de Berlín, los ricos del mundo lúcido y los nuestros retardados, porque nosotros tenemos ricos retardados, este es el drama de la Argentina, eterno drama. Ellos salen y dicen que vender todo. Una visión, la mía personal, que la década del 90 en términos de este tipo de discurso, el Estado solamente dedicado a salud, educación, justicia y seguridad, regulación, todo lo demás privado, pero el Estado va a regular, también nos decían eso en ese momento. A mí que la plata de los jubilados la manejan los bancos o el Estado, me genera ruido las dos cosas, pero si me parece con un prefiero el Estado toda la vida. La definición según la cual una empresa estatal que da pérdida debe ser privatizada para que deje de dar pérdida, revela una ideología. Esa ideología se llama conservadurismo, como dijeron los compañeros, ya fue aplicada en la Argentina y en el mundo, está en absoluta retirada. Hoy Sarkozy sale a subsidiar a los diarios para que se los den gratis a los chicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Más la compra de General Motors por el Estado norteamericano, y así podríamos seguir acumulando. En lo que hace al tema de que las empresas hayan dado pérdidas en otros años, es sabido que las empresas del Estado hayan dado pérdidas en otros años, pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate, porque está en juego la soberanía del Estado argentino, nada más. Ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate, porque está en juego la soberanía del Estado argentino. 16 años de desastre la privatización. Bueno, ¿qué más privatizarías? ¿AFJP? También, por supuesto. O el correo, no dijo el correo, porque el correo era del papá. Me acuerdo que habló del correo estatal. El correo también está en nuestros planes, en este proceso de privatización, y lo vamos a hacer, no tengo la menor duda. ¿Por qué no habla del correo? ¿Por qué no habla del correo? Que el correo se concesionó, lo administró la familia de él y fue absolutamente ineficiente. Yo escuchaba recién a Macri, la verdad que es parte de ese Estado
o de esos empresarios que estaban relacionados al Estado menemista o a la década del 90, que él hablaba de cuidar el Estado, que destruyeron eso, ¿no? Es claramente todo lo que dijo hoy acá fue una suerte confesionario de que es el pensamiento más conservador de derecha y que la Unión Pro con De Narváez, Macri, Solá, todo eso es claramente visión conservadora a la derecha absoluta de este país, donde plantea claramente las recetas que ya fracasaron. Vos no llegás desde un lugar nuevo, llegás desde el menemismo a la política. Creía que de una tercera presidencia de Menem podía ser mejor que la de Kirchner, al final tenía un poco de razón. Yo lo conocía. ¿Pensás que eso hubiera pasado? ¿Que hubiera sido mejor una presidencia de Menem en un en alguna medida creo que en la tercera presidencia la tercera presidencia de Perón me parece que fuera mejor. La tercera presidencia de Perón me parece que fuera mejor. Vos tenés una empresa estatal que da pérdida, Sí. la tenés que privatizar. ¿Desde cuándo las empresas estatales el objetivo es dar ganancia? Digamos, el objetivo del Estado no es producir plusvalía, ¿no es cierto? Sí. El objetivo del Estado es, si no, en ese Dar un sentido, servicio. cerrar los hospitales, cerrar las escuelas, cerrar los tribunales, etcétera, etcétera. Bien. La caída de los trenes motivó que las empresas privadas de ferrocarriles se lleven más subsidio que lo que Sí. perdía el Estado antes y además hayan dejado en la ruina a una enorme cantidad de pueblos del interior. Es muy importante que haya buenos trenes, cómodos, que se cumplan los horarios, que no se cancelen las frecuencias previstas. Y eso está ocurriendo gracias a todo este proceso de transformación de los ferrocarriles, al proceso de privatización. Tal vez una de las privatizaciones más escandalosas fue la de ferrocarriles, sobre todo porque fue una privatización que dejó de todas las que hubo la mayor cantidad de trabajadores en la calle. Todas las privatizaciones en su conjunto dejaron arriba de 300.000, un tercio de esas son de ferrocarriles. Tenemos planeado retirar 30.000 trabajadores ferroviarios. Muy pronto. Le venden todo al extranjero con el cuento de ahorrar, echan a millones de personas de sus cargos y así crean la miseria. El empresario busca generar plusvalía, el Estado no tiene que generar plusvalía, no tiene que buscar la ganancia. El Estado tiene que buscar otras cosas, por ejemplo, política, asistencia, cobertura. Explícame entonces cuál es la lógica de invertir dinero y bastante por lo que se ve en embellecer Palermo Hollywood, embellecer Las Cañitas, mientras el Hospital Rivadavia, los neuropsiquiátricos están como están. Porque es un promedio que vos tenés que hacer. Yo traje un cuadrito que voy a mostrar de la ejecución presupuestaria en el primer trimestre del 2009. Asfalto y veredas, 35,5. Es decir, cumplieron, porque hay una proporción entre el tiempo transcurrido y lo que han invertido. Basura, 28,8. Cumplieron. Hospitales, 2,8. Escuelas, 1,9. Vivienda, 1,5. Subterráneos, 0,3. Vienen un poco atrasados en algunas de las cosas que hacen a las cuestiones más sensibles de la ciudadanía y no parecen tener la misma eficiencia que tienen con aquellas cosas donde están los contratistas amigos. Porque es un promedio que vos tenés que hacer. Un promedio no tenés que priorizar. Bueno, nosotros hemos priorizado, te diría, educación, se llevó la mayor partida del presupuesto. Por primera vez disminuyó la participación de los gastos de educación en el total del presupuesto de la ciudad. Bajó del 25% al 23%. Los valores absolutos no los podemos usar. ¿Cuánto de lo que recauda esta ciudad va a educación? 2 puntos menos que lo que iba el año pasado. Esta es la importancia que el gobierno de Macri tuyo le da a la educación. Nosotros hemos priorizado, te diría, educación, se llevó la mayor partida del presupuesto. Acá el problema de fondo es que la ideología que gobierna o que tiene quienes gobiernan esta ciudad es una ideología privatista, de negocios privados, de desarrollo de un concepto inmobiliario, donde ven un terreno quieren hacer una torre, donde ven un hospital quieren hacer un centro inmobiliario. Macri va a venir y va a cerrar hospitales. Cuando lo decíamos, la verdad que no estábamos muy convencidos. Bueno, vino y nos habla de cerrar hospitales. El proyecto es apropiarse de la gran tierra que está en el corazón de Barrio Norte, hacer un hospital vertical y quedarse con las hectáreas que están distribuidas en los pabellones. No, yo quiero agregar en esta línea que la vocación privatista o antipública es notable, porque ¿cómo se puede explicar que se haya vetado la ley de creación de un laboratorio para la fabricación de los genéricos básicos?
que es fundamental. Podríamos abaratar el presupuesto de medicamentos al 10% de lo que son. Nosotros lo que estamos discutiendo es un proyecto, y que lo que queremos es que o se fortalece ese proyecto y se profundiza, o se vuelve a la lógica de los 90, donde acá la oposición lo que no dice es que en el Parlamento votaron a favor de la 125, ¿no? O sea, votaron para que no haya 2.000 millones de dólares que se distribuyan al conjunto de la población. Votaron en contra de la estatización de la FJP, o sea, votaron a favor de los bancos. Votaron en contra de la estatización de Aerolíneas Argentinas, o sea, votaron a favor del Grupo Marzán. Votaron en contra de la movilidad jubilatoria, ¿no? Que haya movilidad. Entonces, la oposición lo que hizo fue acompañar a las empresas, a los grupos económicos, que son los que hoy nos están planteando la hegemonía. Si no gana el kirchnerismo, ¿le van a dar vuelta a todas las leyes, como dice Kirchner, como dijo la semana pasada? Si no gana el kirchnerismo, va a volver la alegría. El señor presidente se puso muy cabrero porque Carlitos Menem está siempre primero. Menem presidente, vuelve la alegría. Si no gana el kirchnerismo, va a volver la alegría. Uno se acuerda la pregunta de Mirta Legrand cuando asume Kirchner, ¿se viene el surdaje? Y a mí me sale la pregunta, ¿se viene la derecha? ¿Se viene la derecha? Daniel Scioli fue parte también del gobierno del menemismo en los 90, es decir, ¿hay algo que usted rescate de aquella época? No, en primer lugar, yo no fui funcionario de Menem, al contrario, fui diputado nacional, fin del 97, se estaba sobre el final de la década del 90, y aparte inclusive lo enfrenté a Menem, como es de público conocimiento, con Kirchner en el 2003, entendiendo que estas ideas que defiende Macri de Narváez, de un Estado ausente, de una ola privatizadora, se ve que están a contramano de hacia dónde va el mundo, no entienden los cambios que se están generando y las consecuencias que tuvo haber dejado todo en manos del mercado. No se puede analizar solo los resultados de la racionalidad económica. Hay decisiones estratégicas desde el punto de vista social cuando uno gobierna. Mire, yo estuve en Avellaneda, pude ver la alegría de los vecinos con el agua potable que les llega, con las cloacas. Si no hubiésemos recuperado la empresa de aguas, hubiese sido imposible que en La Matanza 500.000 vecinos hoy tengan agua potable, lo que iba a ocurrir recién en el año 2015. Ayer estuve en Bahía Blanca, se inauguró un aeropuerto. Si tendríamos aeropuerto y no tendríamos aviones, imagínense, la aeronavegación en la Argentina es estratégico para el turismo, para el movimiento empresario, para el movimiento urbano. Son lo mismo la recuperación de la administración por parte de ANSES. Esto es muy importante. Son volcar los recursos a la economía real, a defender el trabajo. Por eso yo quiero, especialmente a los jóvenes que nos acompañan esta noche, a los que nos ven por televisión, este es un Estado social activo. El Estado tiene que ser articulador y ordenador. No significa que avance sobre todo, al contrario, pero tiene que estar atento que cuando hay cuestiones que el mercado no la puede resolver, ahí tiene que participar. Y finalmente, bueno, han dado a conocer sus propuestas ellos. Y la gente, evidentemente, ahora tiene más claridad de lo que se discute, el modelo y el rumbo del país que nos sacó de la crisis, que creó 5 millones de puestos de trabajo, que respetó 1.800.000 jubilados, que lo hemos incluido, contra un modelo que ha quedado atrás en el mundo y que ha sido el que nos metió en la crisis más profunda. Daniel, recién decías que no fuiste funcionario del menemismo, lo que es cierto, pero a la política llegás con Menem. En su momento, cuando había que armar las propuestas en Capital Federal, me impulsaron. Primero tuve que ir a una interna al PJ Capital, la gané, nadie me regaló nada y fue la gente la que me eligió, me dio esa posibilidad de comienzo de mi carrera política. Bueno, en esa época hay algo que también dijo recién, que es importante. En esa época había internas, algo que parece que nos olvidamos también. Y van a tener que volver, es muy bueno. Es muy bueno que se revitalicen en profundidad este mecanismo porque vemos lo que pasa en los demócratas, en los republicanos, el PSOE, el PP en España, en la medida que vayan madurando cada día más nuestra democracia, los partidos políticos se van fortaleciendo a través inclusive de debates internos que en el futuro va a haber que dar seguramente. Bien, sí, en eso estoy de acuerdo, por supuesto. Es que ese es el problema, me parece, la falta de internas. Los partidos terminan haciendo una interna nacional. Lo que pasa es la crisis profunda que venimos remontando, evidentemente golpeó fuerte en la institución básica de la sociedad que es la familia, cuando se pierden los valores, se perdió tantos puestos de trabajo, en también pilares de nuestra democracia como son los partidos políticos. Bueno, esta es la agenda hacia el futuro.
Para
Entrevista al prestigioso intelectual argentino Ernesto Laclau, por Luz Laisi. Entrevistadora. En su último libro, La razón populista, se mostró optimista porque los pueblos latinoamericanos afirman con éxito su lucha emancipatoria. ¿Considera el kirchnerismo como el motor del cambio en la Argentina? Laclau. El kirchnerismo introdujo un poco de sentido común en el manejo de los factores económicos. La idea de una redistribución de la renta sobre la base de la famosa Resolución 125 o la estatización del sistema jubilatorio fueron medidas de buen sentido, y el pago de la deuda al FMI rompió la dependencia argentina. Entrevistadora. Menciona las retenciones, pero ese proyecto no logró avanzar en el Congreso. Laclau. Pero eso no quita que lo que exigieron los ruralistas haya sido una cosa irracional. El actual gobierno quiso redistribuir el ingreso. Entrevistadora. Algunos movimientos sociales que apoyaban al kirchnerismo se alejaron por considerar que la redistribución era una cuenta pendiente. ¿Coincide con esta afirmación? Laclau. Los movimientos sociales tienen razón. El gobierno no fue demasiado lejos en ese campo. Pero la cuestión es ver cuál es la alternativa política de carácter global que estos movimientos presentan. No digo que sea el caso de Libres del Sur o Martín Sabatella, que es un político honesto y progresista. Pero si empiezan a moverse por fuera de un espacio nacional popular como el kirchnerismo, pueden ser cortados por la derecha. De hecho, Raúl Castells apoyó la movilización del campo con profascistas como Alfredo de Angeli y la Argentina oligárquica que trataba de reagruparse. Ahora, si el gobierno deja que se aparten demasiado, también estará perdiendo. Entrevistadora. ¿Cómo analiza en el espacio la actitud del vicepresidente Julio Cobos? Laclau. Cobos es un error histórico. Es un imbécil que ni sabe de qué lado sopla el viento. No creo que de ahí vaya a brotar la hierba. Entrevistadora. Aunque se perfile como uno de los referentes del radicalismo. Laclau. Pero no creo que tenga futuro político. En el radicalismo lo volvieron a aceptar, pero lo desprecian por buenos motivos, y no creo que lo tomen muy en serio ni Gerardo Morales ni los históricos como Ricardo Alfonsín. Pero tampoco veo a figuras de la derecha que se perfilen como grandes referentes. Mauricio Macri es una desilusión porque está encerrado en su propia cáscara, y Elisa Carrió es una oportunista tal que a esta altura nadie la toma en serio. La única persona con cierta respetabilidad es Gabriela Michetti, pero no tiene volumen para ser líder histórica de un reagrupamiento. Entrevistadora. Al gobierno le falta profundizar medidas y la oposición no perfila candidatos serios. ¿Somos un país inmaduro? Laclau. No somos una democracia tan joven. Lo que pasa es que no hay un discurso opositor fuerte y el gobierno, que sí es coherente, no consiguió plasmar su discurso en una interpelación de masas eficaz. Estamos en el limbo. Lo preocupante es que el espectro político se desgrane y la gente pierda entusiasmo. Entrevistadora. ¿Por qué? Porque si dejan de interesarse en lo político, lo que llega no es el caos, sino la indiferencia. Entrevistadora. ¿La presidenta no plasma ese discurso? Laclau. Cristina es la única que podría plasmarlo. Sus políticas son objetivamente buenas, pero tiene que dar un paso más, plasmar el discurso en un proyecto de país. Hoy la gente no conoce cuáles son las propuestas globales. Entrevistadora. ¿Cuál es el motivo? Laclau. Los medios de comunicación, por ejemplo, no aportan o lo hacen de forma negativa. Cada semana, por ejemplo, Joaquín Morales Solá mantiene un discurso frenético en contra de lo que se opone, y el diario La Nación presenta una ofensiva ideológica inequívoca. Pero ese discurso de la derecha todavía no está interpelando a la gente fuertemente, tampoco el kirchnerismo. Entrevistadora. ¿Y cómo revierten los K esta cuestión? Laclau. Con un equilibrio que el kirchnerismo todavía no alcanzó. El tema está en que, por un lado, tiene que confiar en las viejas formas del aparato, como los señores de conurbano que fueron menemistas, valdistas y ahora son kirchneristas, para que el proyecto político sea viable, y por el otro, ciertas fuerzas que pertenecían a la experiencia histórica de la apertura kirchnerista, como Barrios de Pie o Sabatella, que se están abriendo del modelo. Si todo el proceso queda referido al PJ, el proyecto no tendrá viabilidad futura, del mismo modo que si pasa a ser solo ideológico. El discurso político que he desarrollado va más en el sentido de la transversalidad del Frente para la Victoria, que en el sentido pejotista. Pero alcanzar esa estabilidad entre ambos definirá la posibilidad de la democracia argentina en los próximos años. Entrevistadora. Y a corto plazo, después del 28 de junio, ¿cómo vislumbra el panorama? Laclau. Como un rompecabezas, con una situación nacional heterogénea, pero no creo que vaya a ser una debacle para el gobierno, que seguramente obtenga más del 30% de los votos. Perder la mayoría en el Congreso no es el fin del mundo. Al contrario, ahí empieza una guerra de posiciones, en el sentido gramsciano, para ganar más espacios progresistas. Acá cuestionan las candidaturas testimoniales cuando con ellos intentan mostrarle al país cuál es el proyecto de cambio. Es como el tema de la reelección indefinida. La cuestionan, pero siempre puede haber otro candidato. Lo que sucede es que el sistema institucional siempre es corporativo e intenta mantener el statu quo. Pasó con el irigoyenismo y el antipersonalismo de Alvear, a través del cual se reconstituía la derecha. Pasó con la oposición a Perón, porque los conservadores no querían que predominara la voluntad popular. Cuando a mí me hablan de antipersonalismo, de oposición a la reelección y todo ese tipo de cosas, saco el revólver, porque lo que tratan de organizar a través de estos temas es la traición nacional. Entrevistadora. ¿Y quiénes representan hoy esa traición? Laclau. ¿Querés que te diga los nombres? Macri, Carrió, Cobos, Gerardo Morales, Stolbizer, la lista todavía es larga. Entrevista a Ernesto Laclau, por Luz Laisi, Revista 23, Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
28 de febrero de 2008. Entrevista a Osvaldo Bayer, historiador y periodista, por Raquel Roberti. Entrevistadora. Los libros de ciencias sociales y políticas se triplicaron en la última década, en medio de una crisis económica constante, mientras en 1996 la edición de esas dos especialidades representaba el 3% del total. En 2006 ocuparon el 5,6% de la producción editorial argentina, con 657 títulos de ciencias sociales y 438 de ciencias políticas. ¿A qué obedece el fenómeno? Osvaldo Bayer. Hay mucho más interés en las carreras de sociología y ciencias políticas, que no existían en mi época. Nos inscribíamos en filosofía o en historia, carreras señeras en ciencias del espíritu. Mis libros se venden más ahora que cuando salieron, y eso que se editaron en el periodo de gran interés por la vida y las luchas obreras. Creo que es un fenómeno internacional que incluye otros medios, no solo libros. En la televisión se hacen mesas redondas con sociólogos y politólogos. Antes no me llamaban de radios ni programas televisivos, ahora es una cuestión diaria. Entrevistadora. ¿Qué mira en televisión? Bayer. Discusiones sobre historia o los grandes problemas latinoamericanos o mundiales, programas de política local en mesas redondas. Suelo escuchar a mis enemigos, los que me critican, como el señor Mariano Grondona, que dice que yo defiendo a los indios chilenos. ¿Cómo se puede mentir tanto? Él sabe muy bien que esos pueblos originarios vivieron en estas tierras miles de años antes de la frontera del Perito Moreno. Pero cuando digo que las fronteras son artificiales, me va mal. Entrevistadora. ¿Por qué? Bayer. Las fronteras, y especialmente con Chile, fueron creadas para tener un ejército poderoso, porque sin frontera no se necesitan ejércitos. El Perito Moreno y Roca lo entendieron muy bien. Por eso, imitando al mercado común europeo, en el cual se unieron países que tienen distinta religión, idioma y una historia de guerras sanguinarias, propuse unir la Patagonia chilena con la Argentina. ¿Para qué? El senador Eduardo Menem me trató de traidor a la patria y logró que me declararan persona no grata en el Senado. Después, la legislatura me nombró ciudadano ilustre. Y quizás yo sea muy alemán, pero me deprimí porque pensaba, ¿qué soy? ¿Ciudadano ilustre o persona no grata? ¿Qué cosa? No entiendo a este país. Entrevistadora. ¿Resurgió el interés por lo social y político? ¿O los libros suplantan la militancia? Bayer. Tal vez se lee más como consecuencia de las dudas que surgieron después de la gran tragedia argentina. Por lo que me pregunta la gente, veo que se lee mucho sobre la dictadura y las víctimas. Las nuevas generaciones quieren saber cómo fue posible una tragedia tan grande y una crueldad tan profunda. ¿Qué pasó con la generación de sus padres? Y también les interesa entender el fenómeno del peronismo, comparar el actual con el primigenio. Hay un interés grande por esa historia próxima que ni siquiera nosotros mismos podemos explicar. Debe haber curiosidad en la gente que no vivió el peronismo, y más al pensar que Menem es el presidente que más duró en la Argentina. Entrevistadora. En las ediciones académicas, ¿se buscan las respuestas que no dan los dirigentes políticos ni las instituciones? Bayer. Sí, y también se buscan salidas. En los 50, cuando estudiaba en Alemania, la gente buscaba interpretar a través de los libros por qué fue posible el nazismo, la profunda crueldad del régimen, la muerte científica. Los trenes llegaban a horario, bajaban las mujeres y niños de un lado, los hombres del otro, ante la puerta de la cámara de gas se desnudaban, acomodaban la ropa, entraban y a los 10 minutos los prisioneros de guerra sacaban los cadáveres para enviarlos a la fosa masiva. Y ya llegaba el nuevo tren. Era una cosa impersonal. En cambio la muerte argentina fue personal. Torturar a un prisionero, desaparecerlo, es personal. No creo que lo hayan hecho por deber, sino, ¿por qué arrojarlos desde aviones? ¿Por qué esa extrema maldad de ni siquiera avisar a la madre dónde había quedado el cuerpo? Y también el robo de niños, ¿de dónde tanta crueldad? Si nuestros grandes héroes son los denominados liberales positivistas, que nos hablan de ética, pero en la eliminación de los pueblos originarios también hay mucha crueldad. Entrevistadora, que continúa en la discriminación. Bayer. Sí, el racismo es subliminal, pero lo sustentaron Sarmiento, Rivadavia, Alberdi, con aquella frase: yo no casaría jamás a mi hermana o a mi hija con un tehuelche o un ranquel. ¿Quién casaría con un indio de la Araucanía a sus mujeres? Yo preferiría siempre un zapatero inglés. No es José Hernández, es Juan Bautista Alberdi, el autor de Bases de nuestra Constitución. Entrevistadora. ¿Solo las nuevas generaciones buscan respuestas? Bayer. No. Los que vivimos aquella época también queremos saber, explicarnos estas cosas, ver dónde fracasó nuestra generación, entender nuestros errores. Por ejemplo, el interés por Rodolfo Walsh es impresionante. Me invitaron a dar el discurso en el bautismo del primer monumento a su memoria. Y una vez por semana tengo que hablar o escribir algo sobre él. Es una oportunidad de redescubrirlo, algo difícil en los primeros años de la democracia. Entrevistadora. ¿Por qué? Bayer. Con Alfonsín fue ignorar, desconocer o mostrar la culpabilidad de esa generación. En el 82, durante la conferencia argentina después de Malvinas, que se realizó en Auschwitz,
Con 8 intelectuales y políticos que vivían en el país y 8 exiliados, Alfonsín habló sobre la democracia en la Argentina, pero le faltó lo que los alemanes hacen antes de cualquier análisis: autocrítica. Yo dije que me había gustado la intervención, pero que había faltado decir que el fracaso de la democracia ayudó a la llegada de la dictadura militar, y que era necesario decir que Ilía subió al poder porque estaba prohibido el partido peronista. ¿Para qué lo dije? Alfonsín se paró y con el dedo en alto dijo: parece mentira que un exiliado nos venga a dar lecciones de democracia a nosotros, que estamos allá y luchamos contra la dictadura. Se hizo un silencio, yo quedé aplastado hasta que pasó un estudiante y me dijo: qué tipo autoritario ese, ¿no? Entrevistadora: ¿los intelectuales ocupan hoy el lugar que tenían los militantes en los 70? Bayer: sí, con mucho más cuidado que en aquellos años. La temática está en manos de gente universitaria. Hay centros culturales, asambleas barriales, bibliotecas populares, todo con más vida. En ese sentido el gobierno hizo bastante. Me gustó la gestión de José Nun. Hay mucho interés por el pasado y sobre todo por el sistema económico, pero no es una discusión ideológica como la que tuvimos en aquellos años. Una vez le dije a mi querido amigo Rodolfo Walsh: no entiendo cómo sos peronista. Y me respondió: no te equivoques, soy marxista. ¿Pero dónde está el pueblo? El pueblo era peronista, sí, pero no revolucionario. Yo era de la línea de Tosco, avanzar con el pueblo en la calle como fue el Cordobazo. Hoy está en la juventud preguntarse qué pasó y cómo se sale de esto, porque nuestra democracia evidencia, una vez más, que nuestro único derecho es elegir una boleta cada 2 años. Entrevistadora: ¿por qué? Bayer: no hay programas partidistas, tanto es así que el sistema económico más capitalista y liberal lo implementó un peronista, Menem. Nuestros partidos abarcan de la extrema derecha a la extrema izquierda, con sus alas, salvo Macri y la derecha, que ya sabemos lo que quieren. Y no existe la izquierda en la Argentina, han muerto en las luchas internas. Hay que acabar con lo que dijeron Trotsky, Lenin y Bakunin, teóricos del siglo pasado, y analizar nuestra realidad. Antes de las últimas elecciones propuse que la izquierda se uniera bajo 5 puntos esenciales: hambre, trabajo, salarios, vivienda y sorteo de candidatos. Altamira del Po me dijo: nosotros jamás vamos a renunciar a nuestros principios. Conclusión: 10 partidos de izquierda en la capital. Qué falta de grandeza. En cambio la derecha se alió. López Murphy con Bloomberg, Macri con De Narváez, son inteligentes, se unen a pesar de sus diferencias. Entrevistadora: ¿a quién representa Macri? Bayer: a la derecha denominada liberal, pero que lo único que tiene de liberal es darle todas las ventajas al capital para que pueda irse o entrar, y si es posible, terminar con las leyes obreras. Solo en eso son liberales. Por otra parte, prometen más policía como solución. ¡Qué antigüedad! ¡Qué pobreza de pensamiento! Entrevistadora: y falta de apertura. La seguridad no es una ecuación de a más policía menos delito. Bayer: pero claro, nunca en ningún lado tuvo esos resultados. Más policía es más corrupción, más violencia y por supuesto el peso de la justicia sobre el sospechoso pobre. La discusión hoy tendría que ser el fracaso del capitalismo. Entrevistadora: ¿y el auge de la derecha? Bayer: y además los medios de comunicación. No puede ser que pertenezcan a grandes empresas. En la verdadera democracia deben pertenecer a la opinión pública. Está el ejemplo de la RAI italiana o la BBC de Londres, con directorios donde hay representantes de todos los partidos y de organizaciones de bien público, y un director que se compromete a respetar la opinión de todos. En la Argentina, los diarios que venden 1 millón de ejemplares traen 18 páginas de fútbol, y si habla Maradona son 21. Pero el tema del aborto no se trata nunca, salvo cuando Bergoglio lo condena. ¿Por qué no hay discusión en los diarios sobre el hambre de nuestros niños? En el país de las espigas de oro, como decía Rubén Darío. No se debate porque, claro, la gente tiene miedo de que no le publique más nada, como hace Clarín conmigo. Entrevistadora: ¿otra explicación posible al auge de la sociología y la política es que los intelectuales se responden a sí mismos? Bayer: creo que hay un deseo profundo de interpretar la realidad. Lo noto en las tesinas de mis estudiantes. Por ejemplo, una que comparaba los manuales de primaria y secundaria en cuanto a la campaña del desierto. La justifican porque había que ganar esos territorios para la nación y la civilización, cuando se los ganó para los grandes terratenientes. José Martínez de Hoz, presidente de la sociedad rural de aquel momento y bisabuelo del ministro de Videla, cómo se mantiene el poder, obtuvo 2,5 millones de hectáreas. A los estancieros ingleses se les dio media Santa Cruz. Bueno, leí varias tesinas como esa y muchas llegan a ser libros. Entrevistadora: ¿cómo? Bayer: las madres crearon una editorial y me pidieron que una colección lleve mi nombre. Cuando veo una tesina profunda puedo publicarla. Por ejemplo, la primera editada fue El Malón de la Paz, de Marcelo Balco, un hecho ignorado que sucede durante el primer peronismo. 150 collas vienen caminando a Buenos Aires para reclamar las tierras que les habían quitado. Perón los recibe, los abraza y los manda, qué ironía, a hospedarse al hotel de inmigrantes. Pasan unos días, cuando los collas no tienen respuesta salen a la calle. La gendarmería los mete en un tren a Abra Pampa, después de unos buenos palos y nunca más se supo. Pienso seguir la colección con tesinas y temas que no se han discutido todavía. Muchos me llaman para opinar y para que las lea, pero los 80 años pesan. Entrevista a Osvaldo Bayer, por Raquel Roberti. Revista 23, Buenos Aires, 28 de febrero de 2008.
la izquierda, yo creo que no está dividida por sus diferencias, está dividida por sus coincidencias. Todos coinciden en verse a sí mismo como el único partido que tiene la posta, el resto está equivocado. Eso que es una condición bastante religiosa, es decir, las religiones también actúan así, nunca se van a unir las religiones. Porque claro, cada uno siente que la verdad está en él. Que la verdad está en él y que Dios actúa a través de sí. Paradojalmente la izquierda tiene una concepción de, ya no de tener una verdad revelada por Dios, pero sí por los clásicos. Marx, Lenin. Yo soy el verdadero continuador de Lenin, yo soy el continuador de Mao, de Trotsky, o del Che Guevara, o de Marx, o el mejor intérprete de la Biblia, ¿no? Claro, entonces, y eso es, cuando uno quiere tener las respuestas para todas las preguntas, alrededor de esa verdad construye un aparato que garantice que esa verdad no se toque por nadie. Eso hace esas cosas dogmáticas, jerárquicas, que microclima, sectaria, que cuesta abrir la ventana y te entra aire fresco. Cadenas. Multimedios. No te dejan crecer. A vos. A tu vecino. Son unos pocos. Sin diversidad. No hay comunicación. No podemos convivir con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial. De todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todos. Conmeo. Pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todo el mundo quiere confundirnos. Pero hay que saber leer lo que no está escrito, mirar lo que no nos muestran y escuchar lo que no nos dicen. 103.1 La Comunitaria FM. Estás escuchando retazos de lo cotidiano.
Queremos nuevo, mejor hecho y bajo nuestro pulgar. Volveré a sumergirme, Señor, en este río loco. ¿Tiene usted para mí alguna luz en esta noche eterna? He abierto la función en la estrella del sur. Cuando lo serio va con lo solemne, es que lo serio no va. Macedonio Fernández, 1874-1952, escritor argentino. Cuando lo serio va con lo solemne, es que lo serio no va. Prende il televisore tipo 12 della notte e senti amico amica e questa notte deve trattare per me paga di cultivo e questa notte nel nosso templo eu se você que nos abre pastor João se você não tem dinheiro se você não tem plata se você não tem casa se você não tem auto juega na loteria não se volou aqui somos 4, 5, 4, 8 estamos junto a eu que nos abre pastor João pastor Luizinho como tá pastor Luizinho muito bem pastor japonês, como tá, pastor? É muito gostoso. Que bolo. Se você e sua família se peleam como perros e gatos, vá ao veterinário, por favor. Se você tem algum problema com algum amigo, com alguma mulher, você tem algum... com qualquer pessoa, mas não é problema meu. Todos os dias, às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 3 da tarde, às 6 da noite, ao meio-dia, não tinha algum outro comendo. Neste hermoso templo, aqui há pessoas que han sido traicionadas, aqui há pessoas que han sido burladas, aqui há alguém que se tirou perto. No, pensamos, e se abre os olhos, pensamos no Senhor, Se você vem neste templo, vamos a participar de la cadena de la piedra pome, le vamos a dar el frasquito con el orín de Cristo. Se abre los ojos, pensamos en el perdón, ya sabe de qué marca tiene que ser. Ten cuidado con otro cagada que anda por ahí. Cuidado con el demonio, pastor. Se el otro día tomé luxa. ¡Ay, no! Me tiraba pedo con chavarada. El demonio en mí. Se abre los ojos. Se abre bien los ojos. Si vos siente que alguien mete la mano en el bolsillo, no es un ladrón, es Dios que viene a buscar el diezmo. Y recuerde que Cristo vence. Paga en término con tarjeta de crédito. Obrigado, obrigado.
Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario, quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había terminado. Eso quiere decir que pronto va a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. Lo van a elegir quiere que le diga, muy bien pensado, ya es mucho mejor. Y cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada, señor, sí. Vamos a ser un país poco serio. Y seguimos en la mañana, 7:23, a todo ritmo. Al levantarse, está fresco, 4 muertos. El asesinato que mañana o hoy puede tocar a la puerta de su casa. La inflación para esta tarde puede ser del 40% y volverían los patacones. Caos financiero, dólar a 9 pesos, es lo que se dice en la City. Confiscaciones de tipo comunista a todas las cuentas bancarias. Congelamiento de sueldos, saqueos para el mediodía. Eso es lo que se comenta para hoy. Otro muerto nos informan y seguimos a todo ritmo acompañándolo en este día mientras se levanta y nosotros lo informamos con el mejor panorama de noticias que usted no necesita pero consume para enfurecer, para quemarse los nervios y estallar en un hartazgo que lo lleva a la depresión y a la furia. 7:24, adelante entonces con toda la información de lo que pasa en este país de mierda. Todo mal y todo cada vez peor. Vamos a Carlos Alberto Ortiga desde el móvil en el puente Pueyrredón, donde quizás haya un piquete hoy que puede cagarnos la vida como todos los días. Carlos. Así es, caos en el tránsito. Un piquete de la agrupación de extrema izquierda de jubilados extremistas de fecha que declararon solo estar en protesta. Es claro que tienen como idea cortar el puente Pueyrredón durante 8 meses y descuartizar a todos los ciudadanos cuyo apellido empiece con la letra P. Atención, la gente llamada Pérez o Petinari. Y bueno, esto en un país en serio no pasaría. 7:27 de la mañana. Y leemos acá el Wall Street Journal, un diario muy serio, de un país muy serio, que comenta esta mañana que las perspectivas económicas para la Argentina son, dice acá, nefastas, desastrosas y calamitosas, y que de no corregirse ciertas variables en el mediano plazo, la semana que viene nos van a medir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. Cogidos y muertos es el título del comentario. Para pensar, ¿eh? Saludó los canarios, la Banucci, la Baglietti, no más que no las conozco, que quiso ir a Los Ángeles, la lleva Leandro Ruth, ¿con qué plata? Jessica Castillo, de la Nusa a Dubái, ¿con qué plata? ¿Quién bancó lo de Dubái? Hotel 7 estrellas, $3.000 por día. Argentino, despierte. Estamos llenos de puma de bengala, de gatos feroces, de yacaré mesopotámico. No toma la leche mamadera ni en balde, en el Río de la Plata, con la plata los impuestos, porque hay muchos políticos que van a estas putas a la televisión, si hasta recontra putones patria la televisión, y un día voy a dar nombre y apellido de todos los senadores y diputados que salen con estos gatos feroces, aunque me vaya la vida en esto, porque son los impuestos del pueblo argentino. ¿Te quedó clarito? Pero sos gato, no dije que fuera gato.
El 28 renovamos senadores y diputados. Votamos una ley que baje las retenciones. Separa el campo, separa la producción agroalimentaria, separa los comercios de los pueblos y ciudades del campo, separa la confianza, separa las fábricas agrícolas, separa la venta de autos, separa la construcción, separa los edificios, separa las grandes ciudades, separa la esperanza, separa el país, separa Córdoba. Se pierden miles y miles de puestos de trabajo. Ahora, vamos al revés. El 28 renovamos senadores y diputados. Los Kirchner impulsan la 125. Se activa el campo, se activa la producción agroalimentaria, se activan los comercios de los pueblos y ciudades del campo, se activa la confianza, se activan las fábricas agrícolas, se activan las ventas de autos, se activa la construcción, se activan los edificios, se activan las grandes ciudades, se activa la esperanza, se activa el país, se activa Córdoba. Se generan miles y miles de puestos de trabajo. Es simple, ¿no? A la 125, un compromiso federal. Estás escuchando retazos de lo cotidiano. La Comunitaria, una radio. Porque hay un mundo y una historia más allá de nosotros, los argentinos, no solo rock nacional. Darling, through the dark currents, I find an accurate copy, a blueprint of the pleasure in
love him, I 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 love him, this time I'm gonna keep it to myself. This time I'm gonna keep me all to myself. It makes me want to hurt myself. It makes me want to Je ne suis pas persuadé de ce qu'il faut entendre par une vocation, et je serais bien embarrassé de dire quand tout a commencé pour moi. J'ai passé une... ¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en la carretera equivocada? Proverbio alemán. Aunque quien se empeña en pegarle una pedrada a la luna no lo conseguirá, pero terminará sabiendo manejar la onda. Proverbio árabe. Pero antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu propia casa. Proverbio chino. Y recuerden siempre que la unión del rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano. Lao Tse, 700 años antes de Cristo. Anda con la gente, vive con ella, aprende de ella, ámala, empieza con lo que ella sabe, construye con lo que la gente tiene, pero de los mejores líderes, cuando el trabajo esté terminado, la tarea cumplida, la gente va a decir, lo hemos hecho nosotros mismos. Poema chino, Lao Tse, 700 años antes de Cristo. Cuando en un orden social se incrementan las condiciones objetivas para la carencia y se instala la amenaza de exclusión y el incentivo de la rivalidad, se deteriora la trama de relaciones. Un sujeto devaluado en su función productiva puede derrumbarse en la melancolización, pérdida de autoestima, desconfianza, incrementándose la violencia en las relaciones interpersonales. A la vez, se verifican fenómenos como empobrecimiento psíquico, deterioro de los procesos de simbolización y producción de pensamiento, con tendencias a la búsqueda de satisfacciones sustitutas como el consumo de alcohol y drogas. Quiroga, Ana, Crisis,
procesos sociales, sujeto y grupo. Ediciones 5, Buenos Aires, 1998. Podemos visualizar importantes cambios en la subjetividad que se reflejan en nuevas formas culturales, crecimiento del individualismo, aumento de rasgos narcisistas en los individuos expresado en comportamientos hetero y autoagresivos, aislamiento, pérdida de sociabilidad, egoísmo, fragmentación de lazos sociales. Advertimos una profunda disociación subjetiva, dominante en la experiencia de indiferencia y desinterés por lo colectivo. Observamos un quiebre de sentido que venía rigiendo y organizando la experiencia de los sujetos sociales. Podemos hablar entonces de nuevas individualidades y nuevas formas de expresión subjetiva. Hablamos de crisis. La crisis social y económica argentina es devastadora. En el interior de la familia se alteran los roles, la autoridad, las creencias. Se pierden vínculos amistosos, laborales, institucionales, grupos sociales originados en sentimientos de pertenencia y de referencia que identificaban nuestro lugar en el mundo. Moise Cecilia. Prevención y psicoanálisis. Propuestas en salud comunitaria. Buenos Aires, País 2, 1998. El sector sanitario por sí solo no puede alcanzar la salud. En los países en desarrollo, en particular, el progreso económico, las medidas de lucha contra la miseria, la producción de alimentos, el agua, el saneamiento, la vivienda, la protección del medio ambiente y la educación contribuyen a la salud y tienen el mismo objetivo de desarrollo humano. Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria en Salud. Alma Ata, 1978. Hipótesis sobre la dependencia de la salud del sistema de producción y consumo, su relación cada vez más concluyente con el medio ambiente ecológico, su estrecha vinculación con la clase social, su covariación con factores más específicos como el apoyo social, sus relaciones con el clima social que reina en las organizaciones sanitarias, su interacción con esquemas y categorías de pensamiento sobre la enfermedad. En una palabra, su directa relación con variables macro y microsociales ajenas a la estructura psicológica del sujeto, alejadas de su control personal, es algo que difícilmente puede obviar hoy ya el profesional de la salud en cualquiera de sus modalidades. Psicología comunitaria. James Kelly y otros. Recopilador Enrique Saforcada. Universidad Nacional de Buenos Aires, 1993. Las políticas que apuntan a promover salud deben ser situadas en el campo ampliado de las políticas de bienestar. Por ejemplo, las políticas relativas a la vivienda, a la educación, a las condiciones de empleo, etc. Los factores socioeconómicos son los determinantes mayores de salud. Esto implica que realizando intervenciones en salud tendremos un impacto menor sobre la salud que si intervenimos en el campo socioeconómico de la vida de las personas. Buenas políticas económicas y sociales tendrán un impacto mayor sobre el estatus de salud de la población. Salomón Gluberman, Nuevas perspectivas en políticas de salud, año 2001. Temas de debate: política industrial, economía,
por Martín Burgos, investigador del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. El crecimiento de la industria nacional durante el periodo 2003-2008 es destacable en la historia argentina por su durabilidad, pero también por su velocidad. Ambas características no hubiesen podido conjugarse sin la existencia de una primera etapa de importante capacidad ociosa en una macroeconomía donde el tipo de cambio aseguraba una protección a la industria nacional. Posteriormente, la fuerte inversión permitió ampliar la capacidad de producción para seguir creciendo a tasas del 8% anual. Lógicamente, el ritmo de crecimiento industrial fue reduciéndose a lo largo del periodo a medida que se llegaba a pleno empleo de las maquinarias y que la sostenida demanda requería de mayores inversiones. En el cuarto trimestre de 2008, cuando se agudiza la crisis financiera internacional, se frena el ritmo de producción industrial a consecuencia de la reducción de la demanda interna y externa, quedando una sobreproducción potencial derivada de las importantes inversiones que se realizaron en todas las ramas hasta entonces. Esto también repercutió en las importaciones, que caen 35% si se compara el primer trimestre de 2009 respecto del mismo periodo de 2008. Sin embargo, la comparación con el primer trimestre del año 2007 nos arroja una caída de solo 9%. Si analizamos la reducción de las importaciones desde la perspectiva de sus usos, observamos marcadas diferencias. Mientras caen fuertemente las importaciones ligadas a las inversiones, las importaciones de bienes de consumo tienen reducciones moderadas, e incluso son superiores en valores respecto de las ingresadas en el primer trimestre de 2007. Esto último puede explicar los pedidos de medidas proteccionistas de parte de los sectores industriales y gremiales. La herramienta de protección más intuitiva es la devaluación del tipo de cambio, que muchos solicitaron en el inicio de la crisis. Sin embargo, una devaluación brusca en un contexto de precios internacionales de los commodities estables puede generar un encarecimiento de los bienes exportables, tanto primarios como industriales, además de la totalidad de los importados. Ante el costo político que representaría compensar dicha devaluación con un aumento de las retenciones a las exportaciones, la consecuente inflación significaría una reducción de salarios en términos reales, que podría provocar una mayor caída de la demanda interna y obstaculizar una rápida vuelta al crecimiento. El gobierno, desde ese punto de vista, parece haber acertado en su política de aumentar el tipo de cambio gradualmente respecto del dólar y el euro, sumado a la estabilización del real brasileño a niveles de septiembre de 2008 y la reducción de la inflación, logró mejorar el tipo de cambio real. Por otra parte, la devaluación protege la industria en su totalidad, sin diferenciar entre los sectores que son competitivos y los que no, ni entre los que tienen ganancias oligopólicas y los que no. Eso implica que la discusión sobre el tipo de cambio debe complementarse con numerosas medidas comerciales que en general se orientan más a los sectores que a los orígenes. En ese sentido, resultaron oportunos los cambios destinados a acelerar los plazos para investigaciones anti-dumping y el regreso de las licencias no automáticas, instrumentos que están al alcance de cualquier pyme, aunque el acceso a dichos instrumentos se podría mejorar, en particular para las del interior del país. Aunque la política llevada adelante por el gobierno en el medio de la crisis internacional tuvo varios logros, entre los que se destacan la mayor integración de nuestra economía mediante la sustitución de proveedores extranjeros por los nacionales, o los recientes anuncios de inversiones en sectores que están siendo investigados por presunto dumping, el calzado por ejemplo, las medidas comerciales parecen aún debatirse entre una concepción de protección defensiva y otra perspectiva de desarrollo. La primera entiende la protección a la industria nacional como un medio de control social ante una coyuntura donde empeoran variables sensibles: producción, empleo y salarios. La segunda entiende a la política comercial como una herramienta del desarrollo económico, donde el proteccionismo aparece como una necesidad para la integración de la economía nacional, articulada con una política industrial orientada a la búsqueda de la fabricación de nuevos valores de uso en el país. Esta segunda visión aparece como contenido de los discursos oficiales, aunque encuentra varios límites. En la gestión, por los problemas ligados a la falta de recursos asignados al empleo y la capacitación de los cuadros técnicos destinados a ese fin. La segunda es más compleja pero fundamental: la ausencia de conciencia industrial en varios de los actores sociales involucrados en un proyecto de desarrollo económico. Martín Burgos, investigador del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Página 12. Buenos Aires, 15 de junio de 2009. Anduve caminos largos con
Con el corazón al hombro partí mi vida en escombro, por esos campos amargos sufrí también los letargos. Queda la tristeza plena y en noche de luna llena yo salí a buscar consuelo, tentando que luna y cielo me aliviaran de la pena. Florecí como florecen esas matitas camperas, bebiendo en las pasajeras lluvias que al campo estremecen. Supe andar entre las mieses sin dejar de ser un yuyo, envuelto en mi poncho puyo yo anduve de peregrino, aprendiendo del camino hasta el mínimo murmullo. Siempre anduve entre la gente y nunca me he creído más. Prefiero quedarme atrás que hacerme el inteligente. No presumo de prudente, pero sí de precavido. Por fuerza es más advertido quien sabe cerrar la boca. Hablando cuando le toca, uno escucha y es oído. Me he topado con el orgullo, hermano de la ignorancia, con la necia extravagancia de pensar desde un mangrullo. Hecho grito en el barullo de puebladas ciudadanas, asistí a todas las vanas ambiciones de los hombres, enaneses ya sin nombre de las pasiones humanas. Unos saben compartir, a otros les gusta llegar y a muy pocos disfrutar lo que tienen por vivir. Con esos del porvenir muchos se vuelven mezquinos y algunos hasta asesinos por conseguir a la fuerza que un pueblo entero no ejerza su voluntad y su destino. Y ya me largo a la huella, compadre, discúlpeme, en décimas hilvané pensamientos como estrellas. Si mi filo no se mella, pelearé con la esperanza, y si la vida me alcanza, sé que de ver algún día, alegre y en armonía, a este mi pueblo que avanza. Gracias. Bueno, claramente el meonismo ha sido, desde mi punto de vista, lo peor que le ha pasado a Junín en su historia democrática desde 1983. Y Junín, de alguna manera, con las anteriores gestiones, que fueron varias, ¿no? Desde 1983 hasta la asunción de Meoni, vivió alguna suerte de país aparte, de mundo aparte, sobre todo en aquella época, en aquella triste época, en aquella triste década del menemato. Junín como si hubiera vivido en un país aparte, ¿sí? Porque dentro de todo, la gestión desde el municipio había sido demasiado buena, ¿no? Teniendo en cuenta las características y los perfiles de la mayoría de los intendentes y gobernadores en ese momento, que predominaban con el menemato a la cabeza desde la presidencia de la nación. Una triste década infame, y yo creo que la gestión del gobierno municipal en esos años fue muy positiva, ¿no? Teniendo en cuenta, vuelvo a decir, este desastre político que vivió la Argentina en aquellos años. Y uno podía pensar que cuando el viento comenzaba a soplar a favor, después del 2001 y sobre todo después de la asunción de un nuevo gobierno, con intenciones claras de profundizar políticas activas, recuperar la intervención del Estado en políticas sociales, de inclusión, de reducción de la pobreza, de creación de fuentes de empleo. En ese momento, cuando supuestamente estaba soplando el viento a favor, en Junín nos toca un gobierno como el de Meoni, ¿no? Un gobierno como el de Meoni, que rodeado de gente absolutamente poco idónea,
lo digo con conocimiento de causas, demostrando un oportunismo demasiado vil, demasiado pobre, ¿no? Demasiado PJ. PJ la peor de la disidente, ¿no? Llenándose de puestos por amiguismo, otros de personas que no tenían ninguna competencia en las funciones que cumplieron. La ciudad de Junín fue una de las que menos ha crecido en todo el país, me atrevo a decirlo, en todo el país, una de las que menos ha crecido, dominada por dos o tres personajes siniestros, de familias siniestras para lo que ha sido el bienestar de la población en general de Junín, ¿no? Uno de los cabecillas, uno de los líderes del Poder Ejecutivo de la ciudad de Junín, del gobierno local, como le llaman, ¿no? Mucha propaganda, muchas obras insulsas, todo el mundo lo sabe y lo repite. Creo que en esto el ex intendente Abel Miguel no exagera, diciendo que se han hecho obras muy insulsas, teniendo en cuenta el viento a favor del que hablamos anteriormente. Se podría haber crecido muchísimo más y sin embargo, bueno, se han gastado millones de pesos en reestructuración de obras, sobre todo céntricas, en el centro. Y bueno, los alrededores, las poblaciones más postergadas, como siempre, estuvieron en Junín más postergadas que ninguna otra ciudad. Ciudades vecinas, ¿no? Como Chacabuco, Lincoln, puedo recordar uno, Pergamino. Y de hecho, bueno, esas ciudades fueron creciendo al ritmo del país y Junín, en vez de ir para adelante, fue para atrás. Fue para atrás como, no sé, si estuviéramos en la época del menemismo. Una falta de trabajo absoluta, el desempleo creciendo abruptamente, las políticas de bienestar social no haciendo ninguna mella, un trabajo propagandístico de la peor calaña, empleados municipales cobrando miseria, siendo maltratados como en las peores épocas de la Argentina, jefes autoritarios desde el municipio, una publicidad, como decía, que bajo el manto de la seducción, de aquel menemismo, ¿no? De aquel trágico menemismo, esa misma seducción utilizada desde la publicidad para vender humos, como lo siguen haciendo ahora en este momento de campaña, vendiendo más humo que nunca, juntando 3 o 4 personas, sacando una foto, no sabiendo qué inventar para sacar una foto y presentarla como una obra, como una creación ultra importante desde este gobierno, ganando una reelección de la mano del gobierno nacional que lo llevó a ganar esa reelección y que finalmente se termina desvinculando porque en un momento donde había que estar de un lado o del otro, el gobierno local de Junín no pudo evitar demostrar sus garras, sus procedencias, sus intereses en juego. Y por supuesto que el campo y la oligarquía eran de su agrado mucho más que trabajar para la población en general, para los más excluidos, para los sectores de la población más postergados. Era toda una farsa y él lo llevó a acompañar en las boletas al gobierno nacional que venía en esa dirección. Simplemente compró ese discurso, supo decirlo, supo utilizarlo y la gente le creyó. Sobre todo la gente de estos sectores más postergados le creyó y lo volvió a elegir. Fue reelecto este gobierno municipal y bueno, luego de la crisis del campo no pudieron evitar mostrar sus hilachas, demostrando lo que son sus intereses y que realmente no tenían ninguna intención de mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados. Eso quedó clarísimo. Por un lado, creo que es muy positivo que haya pasado eso porque uno no le creía, uno veía que a pesar de sumarse al proyecto nacional, no se estaba haciendo en Junín, pero ni por asomo lo que desde la nación se estaba pregonando y se estaba intentando y se estaba llevando adelante a través de políticas activas que profundizaron, ¿no? Este mejoramiento de la calidad de vida, sobre todo los sectores más postergados. En Junín, ni por asomo se estaban llevando ese tipo de políticas. Siempre se priorizó el centro, la población, el sector de la población que mejor estuvo siempre, esta oligarquía juninense que de este Junín lindo, ¿no? De este Junín lindo que podemos ver desde la entrada de Ruta 7, circunvalación, pasamos por Roque Sáenz Peña y, para de contar, los alrededores no se ven, no se muestran en las fotos. Entonces fue postergado, ¿no? Entonces creo que es positivo, en todo caso, que este gobierno haya mostrado sus hilachas, porque lo ha puesto de la vereda donde realmente siempre estuvo. Nunca estuvo a la altura de las circunstancias, pero bueno, esperemos que la población juninense tenga un cierto grado de memoria y no le vuelva a dar un espacio al meonismo que ya tuvo mucho tiempo con viento a favor desde Nación. Recordemos lo que decía antes, cuando estuvo Abel Miguel, las anteriores gestiones, que soplando viento en contra absolutamente, pareciera como que permanecimos en una suerte de país aparte, ¿no? Pero con todo el viento a favor, el meonismo ha demostrado que no ha hecho nada. Que no ha hecho nada y de hecho ha tenido actitudes demasiado autoritarias y ha dejado en el desamparo, ¿no? A esas poblaciones muy excluidas. Siendo que las premisas que le habían llevado a una reelección habían sido las de la inclusión social, el trabajo para la reducción de la pobreza, el trabajo en pos de esos sectores más desfavorecidos de la población. Y sin embargo, uno de sus caballitos de batalla había sido también la construcción de puente, que como emblema de la inclusión, yo recuerdo muy bien como funcionarios del gobierno local habían dicho que la promesa para la próxima gestión, para esta que va terminando, la promesa era la construcción del puente que uniera a Villa con el centro, que era una unión por la inclusión, etcétera, etcétera, piripi, pero parece que ni siquiera asesores interesantes tienen como para por lo menos que escriban discursos más interesantes, ¿no? Discursos mejor preparados. Ni siquiera en la calidad de discursos, se puede decir, o sea, ni siquiera mienten bien. Tampoco lo pudieron llevar a cabo. Se les ocurrió retomar el tema una vez llegando a las elecciones, 2 meses antes. Tampoco mucho tiempo anterior, después de unos largos 2 o 3 años. Bueno, lo cierto es esto, que esperamos que el meonismo no vuelva a triunfar en Junín. Ya está demasiado, ya creo que tuvo su prueba de fuego. Con vientos a favor, no ha demostrado nada. Así que esperamos nuevas alternativas, que la sociedad juninense tome en cuenta esto. Y bueno, no se permita ser engañado, ni apueste nuevamente a aquellos que no supieron trabajar en pos del mejoramiento de la calidad de vida de todos los juninenses. Aunque sí, como decíamos, de los sectores mejor ubicados, ¿no? El centro, la gente que vive en el centro, el campesinado juninense, que es mucho de la sociedad rural a la cabeza, con ellos sí ha demostrado una simpatía muy importante, sobre todo después de este conflicto del campo con el gobierno nacional. Ese oportunismo lo lleva a ubicarse con Cobos, en este momento, otro oportunista. Así que, bueno, abrir los ojos y esa es mi opinión, qué sé yo. Un saludo grande para todos y gracias por darme este espacio para poder expresarme en una radio, ¿no? Del Junín. Porque no escucho estas voces tampoco en ninguna de las otras radios, ¿no? Parece que todo Junín está lindo y
Y esta voz, este pensamiento que creo que es de una gran mayoría, sobre todo de los alrededores, te vuelvo a decir, si uno hablas con la sociedad rural y hablas con la gente del centro, esto no, pero con una gran mayoría de los sectores periféricos, lo llamaría, ¿no? Con esa población creo que sostiene este pensamiento que uno tiene. Así que, bueno, en representación de todos ellos, gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de expresarme. Muchas gracias, en serio. Esto fue Retazos. Argentina. Acabas de escuchar Retazos.